Hugo Abraham Sánchez Mestizo, Hugo es el Mestizo tal como escribe sus obras, nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1991. Es licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante especializado en teoría del delito por la Universidad de Salamanca en España, doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas CIC, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A principios del año 2013 fundó la firma de abogados Eche Juris, Operadores Jurídicos SC, de la que actualmente es socio director. Fue campeón de debate en la segunda edición de los títulos de debate, organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC. A la par de su plena labor jurídica y como resultado de su vocación por las letras, es además escritor de narrativa, ensayista y cuentista, autor de la antología de ensayos de aforismos, Sospechas, así como del libro de cuentos Espera, Nada Espera. En materia literaria realizó estudios en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su tema es el pensamiento. ¿Qué sabor, qué color, qué textura? Y eso depende sobre la vida misma del momento. Kant equiparaba a la crítica con ese atrevimiento de salir de lo que él denominó nuestra autoimpuesta minoría de edad. Kant pensaba que la mayoría de la sociedad, sobre todo aquella que está subyugada y encadenada y que no conoce, como todos nosotros, este tipo de condicionamientos que al final nos impide ser libres, Kant decía que estaba la mayoría en una minoría de edad que era autoimpuesta y de la que teníamos nosotros que salir para poder erigirnos como seres verdaderamente libres, y esta salida, esta conversión de la minoría a la mayoría de edad se podía hacer si y solo si éramos nosotros capaces de desarrollar un pensamiento crítico. En tanto que, por mencionar otro ejemplo, Michel Foucault, él decía que criticar era tener la firme decisión de no ser gobernados. Si alguno de ustedes ha tenido a bien adentrarse también al pensamiento de este gran pensador, que es Michel Foucault, un filósofo francés que sobre todo ha desarrollado su pensamiento acerca de lo que él denomina las estructuras de poder o tecnologías de poder, que son estos mecanismos, insisto, a veces son imperceptibles, pero que de una u otra forma nos determinan y reducen nuestra libertad por tecnologías o pensamientos relacionados con las estructuras de poder. Entendamos, por ejemplo, a los medios de comunicación masiva, entendamos, por ejemplo, sin duda, los sistemas de gobierno y todas sus instituciones, el hecho, decía Foucault, de que tengamos prisiones, el hecho de que tengamos centros psiquiátricos y la disposición geográfica entre una y otra, porque aquí Foucault hace un análisis bastante interesante y él comienza a analizar, por ejemplo, entre otras cosas, el por qué en la sociedad sí somos capaces relativamente de convivir con los delincuentes, tal es así que tenemos a las prisiones, si bien no en el centro de la ciudad, pues sí en el perímetro más cercano, pero los centros psiquiátricos muchas de las veces están incluso hasta internados en bosques, en zonas mucho más aisladas. Foucault lanzaba el planteamiento de que probablemente la sociedad le tiene más miedo, más pavor, más renuencia, más reticencia al loco, aquel que no piensa y se conduce conforme a lo convencionalmente establecido, que al propio delincuente, que es un agente de daño, un agente que sin duda genera mayor malestar social que lo podría ser un alienado. En lo personal, yo considero que la crítica es el permitir que el pensamiento siga con su normal curso de renovación, y por tanto criticar significa también que nosotros impidamos que los pensamientos se instauren como las verdades oficiales. Y es que, pensémoslo un momento, el esfuerzo o el ansia de buscar una verdad llega a un estado de quietismo, se detiene, se paraliza cuando se cree ya tener esa verdad, y vuelve a moverse
vuelve a regenerarse en el momento en que alguien llega y lo critica. Dicho de otra manera, el desarrollo del pensamiento se frena cuando uno cree que ya alcanzó cierta verdad y se queda en ella, cuando se apoltrona en una comodidad epistemológica, como se conoce. Y solamente el conocimiento continúa con su desarrollo cuando alguien llega y critica. De ahí, pues que la crítica revista una importancia significativa. No, espérame. No, con un micrófono estamos bien. No, es que no funciona. Ah, no me percaté. Muchas gracias. Entonces, si el pensamiento se instaura como verdad oficial, sucede lo que ocurrió, por ejemplo, con el marxismo en la época de la Unión Soviética, a la que estoy seguro que ustedes ya sin duda le han echado un vistazo, donde el marxismo se convirtió en una suerte de religión. Y es que lo que es peor todavía, cuando las verdades no son criticadas, cuando las verdades no se someten a análisis, a escrutinio y se aceptan así sin más, cuando las verdades son copiadas nada más porque esa es la moda, porque esa es la tendencia, un viral challenge, por emplear un término actual, cuando las verdades no se critican, son propensas a convertirse en religiones. Y bueno, aquí el más claro ejemplo es el siguiente. Hoy día, en la mayor parte del mundo, también la mayoría de las personas, le reza a una religión que antes fue una filosofía. Me refiero concretamente al cristianismo, que no es sino una reinterpretación romántica de lo que fue la filosofía de Platón, el platonismo. Para prueba de ello vamos a tocar algunos puntos en común. El cristianismo dice que estamos en un valle de lágrimas, en un lugar donde no precisamente uno se la pasa bomba, sino uno verdaderamente sufre. Está rodeado de envejecimiento, está rodeado de la entropía, está rodeado de la muerte, está rodeado de una serie de afecciones emocionales. Entonces, pues aquel que afirme que en este valle de lágrimas, como le llama el cristianismo, uno la pasa bien, pues yo lo pondría en duda. Este valle de lágrimas, en la filosofía de Platón, se equipara a lo que es el mundo de las copias, el mundo de lo falso, de la doxa, decía Platón. Por su parte, el platonismo dice que las verdades solamente se encuentran en el topus uranus, en el lugar celeste, que si nosotros lo traducimos a términos del cristianismo, eso equivale a decir que la verdad solamente se encuentra en los cielos. Cielos que, según el propio cristianismo, están regidos por un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que en la filosofía de Platón encuentran su símil, su correspondencia en lo que él denominaba las tres ideas fundamentales, que son la idea de verdad, la idea de bondad y la idea de belleza. De que las religiones influyen en las personas, en los seres débiles, y que por tanto debemos dar lugar al derrumbamiento de todo tipo de fundamentalismo, acuñó su famosa frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. En tanto que el último, Sigmund Freud, quien consideraba que la religión es una especie de psicosis a veces muy parecida a la locura, afirmaba que la religión es una neurosis obsesiva universal de la humanidad. Como se dan cuenta, estos individuos que, repito, vivieron a principios, mediados y finales del siglo XIX, se convirtieron en verdaderos antípodas y no solamente realizaron una crítica en el ámbito de sus respectivas ocupaciones, sino que incluso se levantaron en contra de una de las instituciones más sagradas, más respetadas y que evidentemente representaban un peso específico como lo era la religión.
Insisto, estos tres personajes tienen una valía que nosotros hoy día tenemos que tener bien presente. Pero volvamos a mi insistencia, y que al mismo tiempo se convierte en una invitación. Hay que pensar por nosotros mismos, hay que atrevernos a pensar y hay que hacerlo de manera crítica. Hay que hacer de esas ideas que diariamente ustedes vienen a llevar, de esas ideas que ustedes vienen a aprender en sus respectivas materias, hay que hacer de ellas no un sistema, sino un instrumento. Como decía Michel Foucault, hay que hacer de ellas una caja de herramientas que nos sirva para que cuando salgamos, cuando atravesemos las rejas de nuestro plantel, en la realidad incidan y se traduzcan en cambios sustanciales. De nada sirve un pensamiento de claustro, un pensamiento de salón, un pensamiento de academia, si el mismo no es capaz de verdaderamente convertirse en un cambio en la realidad. De ahí que debamos atrevernos a pensar, y más aún en estos tiempos de suma división social que nos ha tocado vivir, tiempos donde desde el poder se nos pregunta si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos liberales, conservadores, si somos chairos, si somos fifís, si somos blancos, si somos negros. Ante ellos hay que preguntarles a través de la sospecha, hay que responderles críticamente y decirles que no somos ni una ni otra cosa. Hay que responderles que nosotros somos críticos y, parafraseando a Mario Benedetti, cuando nosotros creamos tener todas las respuestas, de pronto cambiemos todas las preguntas y sigamos pensando. Vivimos en la sociedad del cansancio, que es el título que lleva una gran obra, cuya lectura yo les aconsejo, de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, considerado el crítico social más agudo de nuestros tiempos, y según el cual el exceso de positividad y de dataísmo, que viene de datos, nos ha llevado a encumbrar y a crear sociedades que están repletas de individuos que viven agotados, que viven frustrados, que viven reprimidos. Hoy vivimos, pues, según este filósofo, en un escenario social donde los individuos, donde cada uno de nosotros, al mismo tiempo representamos a la víctima y al victimario. Es un escenario social donde no hace falta de una dictadura ni de un tirano, porque somos nosotros mismos los que nos sometemos, donde nosotros mismos nos explotamos hasta la extenuación en pos de un éxito que hoy ha sido aquilatado, que hoy ha sido mensurado en términos económicos, donde además tenemos pavor hacia el otro, hacia lo diferente, y vivimos en el desierto, en el infierno del igual, donde la carencia de tiempo y el conformismo generalizado son la regla, y un escenario social donde paradójicamente vivimos bajo una falsa sensación de libertad. Si yo aquí planteara una pregunta abierta a cualquiera de ustedes preguntándole acerca de si son libres, estoy seguro de que sin más me responderían que sí lo son, y que son libres porque pues, no se encuentran en una prisión, sino que se encuentran en un centro educativo, que son libres porque no vienen uniformados, sino vienen cada quien con la ropa que más les acomoda, que más les gusta, que son libres porque pueden estar aquí o en cualquier otro lado, pueden ahorita abandonar la sala o quedarse aquí, y me respondería la mayoría que sí lo son. Sin embargo, yo me refiero a la libertad como capacidad de decisión. Y esto es lo importante y a lo que se refiere Byung-Chul Han. Hoy vivimos bajo una falsa impresión de que somos libres, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es elegir. Somos libres porque hoy nos pusimos nuestros zapatos rojos en vez de nuestros zapatos negros.
¿Acaso no será nada más un tema de que como tenemos dos pares de zapatos, pues nada más estamos decidiendo entre uno y otro? Lo mismo pasa. Somos libres porque estamos tomando una clase, porque estamos escuchando una charla. ¿Verdaderamente somos libres de estar aquí o fue por invitación de sus respectivos maestros que ustedes se encuentran aquí? ¿Estamos prestando atención porque verdaderamente la charla nos interesa o porque pues la predisposición geográfica del auditorio hace que ustedes me vean a mí y yo los veo a ustedes y pues no hay alternativa? Ese tipo de preguntas son las que nos llevan a reafirmar que en efecto vivimos bajo una falsa sensación de libertad. El elegir entre las varias opciones distintas, en si ver una película en Netflix, en Amazon o en cualquier otro streaming, no es libertad. Eso es capacidad de decisión. Y en esta sociedad del cansancio que hoy debemos de denunciar, porque vivimos en ella y nos está llevando a un derrotero por demás desagradable, debemos nosotros afrontarlo justamente a través de la crítica. Y es que este tema no es menor, es un tema por demás preocupante. El propio Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano al que estoy haciendo referencia, nos anticipa que, por ejemplo, en la sociedad orwelliana, que está descrita en la obra de 1984, que espero que ustedes ya hayan leído y que estoy seguro que aquí les van a encomendar que lo lean, es un libro que el Colegio de Ciencias Humanidades lo tiene como de cabecera. En esa sociedad orwelliana, al menos los individuos que formaban parte de ese conglomerado tenían al menos la noción y la conciencia de que estaban siendo dominados por el gran hermano, estaban siendo gobernados por este orden político que sojuzgaba la libertad de todas las personas. Pero resulta que hoy día ni siquiera tenemos esa conciencia de dominación. Hoy día, dice Byung-Chul Han, no tenemos ni siquiera la posibilidad de a quién dirigir la revolución, puesto que somos nosotros y nadie más quienes nos sojuzgamos, y somos nosotros y nadie más de donde proviene nuestra revolución. Antes era sencillo, es igual, el gobierno me está sojuzgando, me está reprimiendo, ante él es el que debo yo de dirigir la revolución, como la historia lo enseña. Sin embargo, hoy en día, donde somos nosotros mismos quienes, a manos de nuestro teléfono móvil y de lo que todo esto implica, las redes sociales, la interacción personal e impersonal, vean las paradojas a las que hemos llegado. Hoy día tenemos interacciones personales, no personales. El tema, ya lo decía yo hace un instante, de los streamings, de nosotros destinar gran parte de las horas de nuestro día en estar colgados en una historia. El hecho de que seamos nosotros mismos los que nos juzguemos, pues hace que esta problemática sea todavía mayor. ¿Acaso hoy día tenemos que llevar a cabo una autorrevolución? Y lo que antes eran los movimientos sociales que se enderezaban en contra de un gobierno establecido, hoy en realidad son revoluciones internas que nosotros mismos tenemos que llevar para disciplinarnos, para ceñirnos a nuestros objetivos, para poder priorizar nuestras actividades. Es una pregunta bastante interesante, y es que, como les decía, en esta era del dataísmo, en esta era del internet, del big data que es denominado, de la inteligencia artificial, ha habido ya pensadores que se han pronunciado en el sentido de que el Homo sapiens hoy día se ha convertido en el Phono sapiens, ¿no? El phone de teléfono, y solamente a través de la crítica, solamente a través de la sospecha aplicada en todos los ámbitos de la vida, es como podemos salvarnos de la desgracia. Y por si esto fuera poco, yo les preguntaría, ¿por qué ustedes deben, por qué yo debo, por qué debemos sospechar, por qué debemos criticar? Y más allá de todo lo que ya les he platicado, hay una sencilla razón, hay una razón todavía más simple, y que es porque somos orgullosamente ceciacheros. Porque así como hoy ustedes y yo hace unos años, pertenecemos a una institución cuyo modelo educativo hace del alumno el sujeto del conocimiento, el centro de la educación, y en cierto modo se convierte en una suerte de educación autogestiva, donde la responsabilidad de nuestra educación
del desarrollo de los conocimientos está no en el profesorado, no en la plantilla docente, sino en todos ustedes. El CCH siempre ha tenido el objetivo, desde que fue fundado el 26 de enero de 1971, bajo el rectorado de Pablo González Casanova, siempre ha tenido la intención de preparar al alumno para que sea él mismo el centro de su formación, el centro de su conocimiento, que es dicho de manera muy bonita a través de estos triples objetivos, ¿no? Se dice que el CCH busca que el alumno aprenda a aprender, que el alumno aprenda a hacer con H, y que el alumno aprenda a ser, ¿no? De ser, con S. Y esto es una cuestión que no se nos tiene que nosotros olvidar, y de ahí que estas palabras, creo yo, en torno a la crítica y que se podría prestar para llevar a cabo todo un coloquio, para desarrollar toda una obra, resultan fundamentales, y como decía, más en estos tiempos aciagos, donde la división social, gestada muchas veces desde el poder, nos ha llevado a pues, una crisis generalizada, sistemática, manifiesta, en muchos ámbitos, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la política, bueno, es más, hasta en el ámbito del deporte. Ustedes, si siguen algún deporte, se han dado cuenta de que, por poner un ejemplo, que es un deporte que yo practicaba aquí, por ejemplo, es el box. En materia boxística, por ejemplo, estamos viviendo una crisis donde ya no hay renovación de esos grandes peleadores que de antaño ponían en alto el nombre de nuestro país. Hoy vivimos una crisis, por poner este ejemplo, niño, pero también vivimos en otro tipo de instituciones que son fundamentales, una crisis. Y en tiempos de crisis, en tiempos de oscuridad, no hay mejor solución que la luz, diría yo, que la luz crítica. Bueno, pues en vista de todos estos razonamientos es como yo tuve a bien escribir esta obra de la que les anunciaba en un primer momento, este libro que lleva por título Sospechas, ya sabrán por qué se llama Sospechas, que es una modesta contribución, es un modesto ejercicio crítico que está orientado en dos direcciones. Por un lado, a volver a poner en el centro de la discusión intelectual, en el centro de la discusión literaria, a la crítica y a la sospecha, como ha sido explicada, y por el otro lado, a contagiar ese sentimiento, esa valentía de atrevernos a ser distintos, de marcar la diferencia, de marcar distancia respecto a lo común y generalmente aceptado. Por último, quiero cerrar con unas profundas y hermosas palabras del Zaratustra de Nietzsche, quien es uno de los maestros de la sospecha, que mejor me cae, por cierto, y es una obra que seguramente también les van a dejar leer aquí en sus clases de filosofía, no solamente hacia los Zaratustra, sino seguramente el Anticristo, más allá del bien y del mal, estas obras que son fundamentales. Estas palabras son las siguientes. ¿Qué importan mi pasión y mi compasión? ¿Aspiro yo a la felicidad? Yo aspiro a mi obra. Bien, pues, el león ha venido, mis hijos están cerca, Zaratustra ha madurado, llegó mi hora. Esta es mi alborada, mi día empieza. Sube pues, sube gran mediodía. Así habló Zaratustra y amén. Muchas gracias. Su compañero, licenciado en Derecho, nos ha hecho un recuento muy importante sobre lo que es el pensamiento, la libertad de ser, la libertad de pensar y la necesidad de sospechar y de querer también de formar, porque luego decimos tener, pero en realidad es formar un pensamiento crítico. Y esto se hace a partir de sospechar de la realidad, de sospechar del entorno, pero también de informarnos, porque para que la crítica sea válida,
para que el pensamiento sea realmente crítico, se debe fundamentar en conocimiento, en experiencia y en discusión, que es lo que hacemos aquí en CCH. Ya nos mencionó su compañero estos tres pilares del CCH, que no sé si alguno de sus profesores se los mencionó, pero que son de aprender a aprender. O sea, ¿cómo voy yo a adquirir ese conocimiento sobre el cual voy a reflexionar y qué resultado voy a obtener de esto? Aprender a hacer. ¿Cuáles son ya los procedimientos físicos, como fichas, por ejemplo, lecturas, síntesis, resumen, etcétera, que van a llevar a recabar ese conocimiento? Y finalmente, aprender a ser críticos, aprender a ser universitarios, aprender a ser mexicanos, aprender a ser personas que aporten elementos valiosos en mayor o menor medida al mundo inmediato, nuestros compañeros, profesores, vecinos, familia, y al mundo más lejano que será constituido por el resto de nuestro país y nuestra sociedad. Chicos, ¿tienen alguna pregunta en este momento? A ver, la maestra Patricia. ¿Me presento el micrófono? Sin micrófono, así está bien. Yo veo un gran avance de nuestros alumnos egresados del CCH. De verdad que yo te felicito, es un avance terrible. No soy filósofa, soy especialista en comunicación. Me sorprende tu trayectoria académica, 91 al 2022, 31. Sí. Y entonces, pues tenemos aquí un ejemplo de admiración. 31 años con un intercambio académico en otros lugares, con una preparación, digamos, exagerada, porque nuestra generación no era así. Teníamos que trabajar, teníamos que hacer mil cosas, y luego la maestría, y luego el doctorado. Y ahora nuestros jóvenes terminan una carrera, están convencidos de la preparación académica y van avanzando. Pero fuera de esa felicitación, que para mí se me hace una preparación en esto de la filosofía, en esto del capital, en esto de lo que es el estudiarse como uno mismo, de Freud y demás. Yo quisiera saber qué te impulsa a escribir esa novela. ¿Y por qué, teniendo una formación dentro del área de las ciencias sociales, que es Derecho, ahora medio te desvías un poquito, que no tanto, porque tiene que ver con el derecho, lo que tú escribes también? ¿Qué te da por escribir? ¿Cómo surge esa inquietud de empezar a escribir? Indagar, criticar, investigar, comparar, interpretar, para que nos puedas presentar tu novela La sospecha. Gracias. Bueno, muchas gracias por la Ojalá fuera yo un ejemplo. Yo siempre he dicho que más que un ejemplo soy un punto de referencia y una invitación a que ustedes sepan que, claro, que incluso estando en las mismas montañas, ustedes están, claro que se puede llegar a estar en otro tipo de latitudes. Latitudes en las que, si ustedes siguen su curso en esta gloriosa institución como es la UNAM, se van a dar cuenta que además van a ser muy bien recibidos. Una de las cosas que yo más disfruté de incursión que tuve al estudiar en España, en la Universidad de Salamanca, fue que cuando sabían que uno venía de la UNAM, verdaderamente no nos ponían una alfombra porque no había, pero verdaderamente esta institución es sumamente respetada y hay ocasiones, se los digo con conocimiento de causa, que esto no nos llega tan pronto a ser claro, ¿no? Hay ocasiones en las que no lo asimilamos, pero bueno, la invitación es esa y bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Siempre he dicho que en lo personal, una de las posibles definiciones de Hugo Abraham Sáenz Mestizo sería la de el eterno inconforme. Y es que desde muy corta edad siempre me invadieron las dudas, siempre me invadió la inquietud de querer descubrir y no me explicaba por qué tal o cual cosa se desarrollaba como así era. En una de mis presentaciones de libro yo decía que cuánto odiaba esa maldita respuesta de porque sí. Yo le preguntaba a los adultos por qué se asesinan, pues porque sí. Y entonces ese porque sí, esa duda que yo tuve desde muy corta edad,
me llevó a ser pues un insatisfecho, y esa insatisfacción primero me hizo un gran lector. Esas preguntas cuya respuesta no hallaba en la mayoría de las personas que me rodeaban en ese momento, las llegué a encontrar en los libros. Entonces comencé a leer desenfrenadamente. Pero resulta que después de leer, por un primer momento, pues sí, encontraba esas respuestas que yo necesitaba, pero luego esas lecturas se volvieron fuente de más dudas y todavía más profundas, y entonces es ahí donde surge la necesidad de ya no solamente leer, sino además de escribir. Llegó el momento en el que ante esta ausencia de respuestas que incluso ya no hallaba en los libros, decidí a través de la escritura leer el libro que yo hubiese imaginado. Y es como desarrollo esta obra, que es una antología de ensayos y de aforismos. Tengo otra que es una antología de cuentos cortos, y que el leitmotiv, el punto central de ambas, es un poco de lo que el día de hoy les vine a compartir acerca de la crítica. Por ejemplo, tratándose de los cuentos, ¿no? Son los típicos cuentos de la tortuga, los típicos cuentos que nos dejan en una lección de vida, que son fundamentales, y bueno, en lo personal a mí me gustan muchos de ellos, sino que son cuentos que se enclavan en lo que es un género que se conoce como el realismo. Yo, por ejemplo, soy un admirador de John Fante, de Charles Bukowski. Si alguno de ustedes no lo ha leído, son libros que a ustedes les va a encantar, más a esta edad. Es decir, son cuentos que versan sobre el día a día, y que lo que tratan de hacer es evidenciar pues esas dolencias, esos malestares, esos sufrimientos de los que yo llamo sin voz. Normalmente la literatura, al menos durante una época muy marcada, normalmente le daba voz a las personas que eran socialmente ejemplares y dignas de que su vida se hiciera de dominio público, que se pusiera en el conocimiento de los demás. Pero había otras vidas, las del underground, las del trabajador, las del obrero, la de las personas que por circunstancias ajenas a su voluntad se vieron en la necesidad de trabajar a corta edad y no proseguir sus estudios, que eran personas que no tenían voz. Y entonces una serie de personajes, principalmente de una generación de principios del siglo XX, que fue conocida como la generación Beat, la Beat Generation, que fue un conjunto de autores que también yo los recomiendo: William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, etcétera, etcétera. Estos personajes norteamericanos que tenían mucho respeto, y es algo que también a mí me atrajo por las culturas precolombinas. Estos individuos trataron de ponerle el micrófono a estas personas que habían sido olvidadas de la literatura, y bueno, lo mismo se podría decir incluso de la cinematografía. Entonces, mis cuentos van orientados a eso, a darle voz a aquellas personas que por sus condiciones, hablábamos de que el ser humano verdaderamente no es libre, sino que todos estamos sometidos a nuestras circunstancias contingentes. Si, por ejemplo, yo hubiera nacido en Europa, probablemente mi ruta intelectual hubiera sido distinta, pero afortunadamente nací en México, afortunadamente soy chilango, afortunadamente soy chintololo, afortunadamente estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades, y bueno, esas condiciones, como decía Jean-Paul Sartre, somos la suma de nuestro pasado, y esas condiciones vienen pues a traducirse en lo que actualmente somos. Entonces, la invitación es esa, a que pues vean en varios egresados, yo puedo atestiguar, y hablar muchos de ellos atestiguados del Colegio de Ciencias y Humanidades, de las facultades específicamente, que han incursionado y han dignificado a nuestra casa de estudios, y yo los invito a que pues, repliquen esa postura, ese quehacer, e insisto, más allá de un ejemplo, nosotros somos un punto de referencia, y ojalá que pues esto les haya pues, servido, aunque sea un poco. La ruta que uno sigue en la vida tiene mucho que ver con el lugar donde se nace, porque la realidad no es única, la realidad es múltiple, es mixta, y ciertamente la realidad europea
histórica, por ejemplo, con 2 guerras espantosas, 3 contando la Guerra Civil Española, 4 contando la Revolución Rusa. Es una ruta muy distinta a la que seguimos en México y en el continente americano durante el mismo periodo de tiempo. Por acá pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando quizás de la guerra de Yaqui, estamos hablando del peronismo de Argentina, estamos hablando de la época de las dictaduras en Brasil, en Uruguay y en otros países. Entonces el pensamiento americano como continente americano, es muy distinto del pensamiento europeo. Y eso se manifiesta mucho en las artes literarias, por ejemplo. La literatura europea tiene una tendencia muy marcada al realismo, y la literatura latinoamericana tiene una tendencia mucho más marcada, quizás puede decirlo así, hacia lo poético. Tenemos acá el realismo mágico y allá en Europa tenemos el realismo puro. Pero incluso centrándonos en México, podemos ver que no es lo mismo ser de Tijuana que ser de La Paz, aunque las dos en Baja California, una al norte y otra al sur. No es lo mismo ser de Campeche que ser de acá de Morelia, por ejemplo, en Michoacán. O sea, la ruta es muy distinta a la que sigue una persona y esta ruta lo lleva por la vida, además o a la par de lo que decide por sí misma. Decía John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras tomas decisiones o mientras haces planes. La vida es lo que te pasa mientras haces planes. Y entonces, todos estos planes que tenemos quedan al menos parcialmente supeditados al conjunto de experiencias que vas a vivir como ser humano desde que naces hasta que mueres. Porque la vida es un camino de aprendizaje perpetuo. No nos damos cuenta. Y decimos, bueno, la etapa que más me influyó fue la preparatoria, o fue la facultad, o fue el posgrado. ¿Cuándo comienza nuestra ruta? Cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones. Muchas decisiones tomaron nuestros padres por nosotros. Y ellos decidieron en dónde íbamos a vivir, a cuál escuela fuimos en la primaria, a cuál escuela fuimos en la secundaria. Incluso algunos seguramente miran CCH, pero tus papás les dijeron, para que entres a la facultad fácilmente, tienes que pasar por el CCH o la Prepa Nacional. E incluso eso va a marcar una diferencia enorme. No es lo mismo ser alumno de la Prepa Nacional que alumno del CCH. No es lo mismo ser un sistema en el que se equilibra las artes, el deporte, las humanidades y las ciencias, con un sistema en el CCH en el que es ante todo un sistema social, donde lo que más se privilegia es la discusión y la relación con el entorno social. Entonces, cuando ustedes llegan a la facultad y ven a sus compañeros que son de Prepa Nacional, verán que entre los dos universitarios piensan de forma muy distinta. Cuando yo llegué a la facultad, y no sé si te pasó a ti, Hugo, pero los maestros decían, tú eres de CCH. Y yo me quedé pensando, híjole, ¿cómo lo supo? No se lo echa a nadie. Me decías que tú eres el único que discute. No me vas a estar escuchando. Y dije, bueno, pues qué bonita flor me echó mi profesor, ¿no? Pues sí, porque está yo, levanten la mano. Y así con varios compañeros me lo dijeron. Y luego se dieron cuenta de que éramos CCHeros, porque eran los que primero abríamos la boca, los que primero le contestábamos al profesor, y los que primero cuestionábamos lo que nos estaban diciendo. Entonces, pues es una enseñanza maravillosa del pensamiento, de la libertad, de la filosofía. Creo que es evidente cuáles son los principales afuentes filosóficos que nos han mencionado, Nietzsche, Kant, Marx, entre otros. Y pues te agradecemos mucho que estés aquí y no sé si quieres cerrar tu participación con alguna recomendación para tus compañeros financieros. No, hombre, agradecido soy yo y bueno, miren, les presento a Sospechas, es esta mi obra, mi libro, como les decía al principio, pues ojalá puedan adquirirlo y leerlo. Está disponible en múltiples plataformas y bueno, en este acto yo quiero hacerle un merecido obsequio al maestro Luis Gera. Para que puedan leerlo, nos vamos a sentar a sospechar. Y bueno, yo nada más me gustaría cerrar diciéndoles que
sean conscientes del momento, de la etapa en la que actualmente ustedes se encuentran, una etapa que es maravillosa. Hay ocasiones en las que esto nos pasa desapercibido, nos pasa por alto, pero créanme que es un momento maravilloso. Aprovechenlo, sáquenle el mayor jugo a esta institución, que créanme que no se van a repetir. La vida se los va a premiar de sobremanera, y fue todo un gusto haberlos conocido y haber estado compartiendo esta mañana con ustedes. Que estén muy bien, gracias.